Lectura de la Buena Nueva según San Marcos, tomado del capítulo 11, versículo del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se le ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos nuevamente, mis queridos hermanos y amigos. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y vamos a meditar juntos el Evangelio del día. El Papa Francisco nos dice: pero nos preguntamos, y cada uno de nosotros puede preguntarse, dice el Papa: ¿se siente el Señor verdaderamente como en su casa en mi vida? ¿Le permitimos que haga limpieza en nuestro corazón y expulse a los ídolos, es decir, las actitudes de codicia, celos, mundanidad, envidia, odio, las costumbres de murmurar y despellejar a los demás? Jesús hará limpieza con ternura, con misericordia, con amor. La misericordia es su modo de hacer limpieza. Cada uno de nosotros dejemos que el Señor entre con su misericordia, no con el látigo, no, sino con su misericordia para hacer limpieza en nuestros corazones. Abrámosle el corazón al Señor este día y que Él haga de nuestra vida
una vida diferente. Qué hermoso es meditar la palabra del Señor. Qué hermoso es encontrarnos con la misericordia de Dios. Yo le invito a que oremos. Ahí donde usted está, dígalo conmigo: Señor, creo en ti. Ayúdame a creer con firmeza, espero en ti. Ayúdame a vivir sin desconfianza, Señor, te amo. Ayúdame a demostrártelo con hechos. Quiero ofrecer este día, este momento, este tiempo, por los que no creen en ti. Quiero meditar tu palabra por los que no creen en ti, por los que pasan problemas muy difíciles, por los que se olvidan de ti. Amén. Sí, a esta hora, hermano, hermana, amigo, haz tu petición al Señor. Dígale: Señor, aumenta mi fe, que pueda verte en cada instante de mi vida, que cuando vaya a tu casa, a tu templo, ella sea para mí una casa de oración donde me aumentes la fe y te conozca más. Esa es la petición que hay que hacerle al Señor. Porque a veces vamos al templo, a la casa de oración, a la iglesia, y no precisamente a que se nos aumente la fe. Vamos a otra cosa. Andamos en este mundo tan distraído, tan muchas veces distraídos, que no le pedimos al Señor. Vemos otras cosas y perdemos nuestro tiempo. La liturgia del día de hoy propone este evangelio en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo porque han transformado, mire qué tremendo, la casa de oración en una cueva de ladrones. Y lo que hace Jesús es un gesto de purificación. El templo había sido profanado, y con el templo, el pueblo de Dios, profanado con el pecado tan grave que es el escándalo. ¡Uy, cuánto escándalo tenemos nosotros! Que pedirle al Señor que nos limpie en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros grupos de crecimiento, en nuestra pastoral, en nuestra iglesia. Escándalo, el pecado del escándalo. A veces ya no anunciamos al Señor, anunciamos al vecino, al hermano de la comunidad. Si el Señor nos ha mandado a anunciar su evangelio, no a hablar de los demás, no a desacreditar a los demás. Dice el Papa Francisco: la gente buena, la gente iba al templo, no miraba estas cosas, buscaba a Dios, rezaba, pero debía cambiar las monedas para las ofrendas. El pueblo de Dios no iba al templo por esta gente, por los que vendían, pero iban al templo de Dios, y allí había corrupción que escandalizaba al pueblo. Y voy a parafrasear las palabras del Papa. Dice el Papa Francisco: por eso yo pienso en el escándalo que podemos causar a la gente con nuestra actitud, con nuestras costumbres. Sí, costumbres tremendas, dentro de la iglesia, de la parroquia, escándalos de comercio, el escándalo de la mundanidad. ¿Cuántas veces, dice el Papa, vemos que entrando en una iglesia, aún hoy, dice, está ahí la lista de los precios por el bautismo, por las bendiciones, las intenciones por la misa? Y todo esto, dice el Papa Francisco, no el hermano José Luis, en una homilía dada el 21 de noviembre del 2014, dice el Papa Francisco: y todo esto, el pueblo se escandaliza.
meditemos. Veamos qué podemos hacer para cambiar esta actitud que muchas veces, y no solo eso, no solo por eso se escandaliza la gente, aún hay cosas peores todavía. Los malos testimonios, el hablar del amor y no sentirlo, el aprovecharse de los demás, el pisotear a los demás, de parte de cada uno de nosotros, el tener a nuestro cargo una comunidad, una coordinación y no coordinar con corazón de pastor, con olor a oveja, como apóstol de la palabra, como predicador, como sacerdote, como hombre o mujer que tiene el privilegio de estar dirigiendo, de estar coordinando en la parroquia, en el sector, en la comunidad o en el movimiento. Muchas veces escandalizamos nuestra manera de comportarnos, de ser, de actuar. Recordemos, el Señor va a ir y va a querer. Cuando mete su mano, dice, en la higuera que estaba con ramas verdes, con hojas verdes, mete la mano, tiene hambre y no encuentra frutos. ¿Cuánto nos conformamos con que vaya creciendo el grupo? Nos alegramos y hasta decimos, mi grupo está más grande, es el más grande de los demás grupos. Pero los frutos, ¿a dónde están? El evangelista San Marcos presenta dos signos para expresar la sequedad y la esterilidad. Esa esterilidad de la religiosidad del pueblo de Israel, signos que expresan la infidelidad del pueblo elegido a la alianza con su Dios. Y estos signos son la higuera, que no tenía fruto cuando Jesús sintió hambre y fue a buscar en ella higos para comer, y la expulsión de los vendedores del templo, que expresa la destrucción de los ritos vacíos y materialistas del culto judío. Y estos dos manifiestan la falta de fe. Sí, que ese pueblo tenía. Ya los profetas denunciaban el culto vacío y estéril, como decían, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús incluso maldice la higuera para expresar la sequedad, para expresar la esterilidad radical de este pueblo elegido, para llevar adelante los planes de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos secos? Estamos estériles. Ya no damos fruto. Y muchas veces no queremos ni que los demás den, San Juan dice, quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Y la religión verdadera a los ojos de Dios es ayudar a las viudas y a los huérfanos, dice la palabra. El Evangelio de San Mateo expresa, por sus obras los conocerán. Y así, los evangelios van dándonos mensajes. Un árbol bueno no da frutos malos. No sirve una religión de solo rezos, de devociones, de asociaciones religiosas, de movimientos apostólicos, si no contribuyen a solucionar los problemas de los pobres y marginados. Si solo nos quedamos en nuestros grupitos, que es mi grupo de oración, que es mi grupo de crecimiento, que es mi asamblea, que esto está bien, excelente, pero hay que ir más allá. No basta tampoco dar pan al hambriento, no nos equivoquemos, bebida al sediento y vestir al desnudo, sino trabajamos por la dignificación de estas personas. No basta solamente, como dice el eslogan, no dar solo el pescado, sino enseñar también a pescar.
No es suficiente una caridad asistencialista, sino va acompañada de una caridad que promocione el desarrollo de las personas. La verdadera caridad es la que ayuda a las personas a sentirse y ser personas y miembros activos de la sociedad. Que nos ayude este día, esta palabra del Señor, a entender que Jesús curaba, sanaba, perdonaba, defendía a los pobres, es decir, practicó una solidaridad efectiva y eficaz, no de palabras y meros consuelos. Para Jesús recuperar la dignidad de las personas era lo prioritario y fundamental. Así es como damos verdadero fruto y ofrecemos un culto agradable a Dios en espíritu y en verdad. Para no caer en la sequedad y en la esterilidad, Marcos nos recomienda, el Evangelio de Marcos nos recomienda la fe sin reservas en Dios, la oración confiada y el perdón que favorece la comunidad fraterna, es decir, una unión vital con Jesús. Hermanos y amigos, adelante a vivir este día con este pensamiento, con estas actitudes nuevas y a buscar al Señor con todo nuestro corazón.